primero es que tenemos que ser personas emocionalmente competentes. Si yo no tengo esos recursos personales, después no los puedo proyectar ni en niños, ni mucho menos en adolescentes o en adultos. Tenía unos tarritos de semillitas donde les indicaba un poco de manera más material cómo funcionan las emociones, y me dijo, oye, ¿yo me puedo llevar el tarro de las semillitas de la alegría? Maravillado, su cara no se me olvidará, ¿no? Con la boca abierta. Por favor, ¿cómo nunca nadie me habló de esto? De que yo tenía emociones y de que se podían regular. Por eso es tan importante, ¿no? Esas propuestas de las nuevas masculinidades, donde el hombre también muestra, donde el hombre también siente. Prefieres tener hijos que sean muy inteligentes, que sean hijos que consigan, pues, por supuesto, tener éxito en lo laboral. Me siento muy satisfecha cuando concluye el trabajo, porque con el tema de la muerte tenemos también, y el tema del duelo tenemos mucho trabajo por hacer. Bueno, pues arrancamos este primer episodio del podcast, este nuevo proyecto de Prados & Co. Y tengo la enorme satisfacción y emoción de tener conmigo hoy a Mari Carmen Díaz. Ella es entrenadora de emociones, es filósofa, es conferenciante, trabaja con padres, con madres, con niños, y como digo, estoy enormemente orgullosa y contenta de que en este primer episodio esté ya con nosotros. Mari Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias, Carmen, estoy encantada, es un placer de verdad que empecéis conmigo, porque es una enorme suerte. Queríamos hablar de emoción, emoción traída en este momento y a tierra, y de todo eso vamos a hablar en este primer episodio, en este podcast, pero yo quiero que te presentes, Mari Carmen. ¿Quién es Mari Carmen Díaz? Pues Mari Carmen Díaz sobre todo es mamá. Mamá de un adolescente y un preadolescente maravillosos, igual de bichito que todos y todas las adolescentes, y también soy sobre todo una apasionada de las personas y de la educación. Es mi gran pasión, la educación en todas sus formas. Vamos a hablar de educación también, de cómo ha cambiado el proceso de la educación y del aprendizaje en los últimos años. Pero quiero saber también, porque desde hace mucho tiempo, quienes te seguimos en redes, quienes te hemos conocido ya, te conocemos como entrenadora de emociones. ¿Cómo vino eso? ¿Cómo surgió esa forma de autodenominarte? Pues mira, fue algo muy curioso y al mismo tiempo muy bonito, porque partió de la idea de un niño de 5 años. Yo ayudaba a los niños y a las niñas en los coles para aprender a poner nombre a eso que sentían, para poder después también tener recursos para poder gestionar y regular las emociones en el día a día. Entonces, pues como esa palabra de coach educativa, como que no entendían muy bien, un niño de 5 años me dijo, oye, maestra, ¿y si mejor te llamamos entrenadora de emociones? Que así sabemos lo que haces. Entonces desde ahí me hizo tanta gracia, fue tan bonito que a partir de ese momento dije, soy la entrenadora de emociones. Qué maravilloso me parece eso, y que venga de un niño. Sí. Y que también te brillen tanto los ojos al recordarlo, ¿eh? Sí, Yo creo que eso es lo que denota realmente la pasión que le pones a cada una de las cosas con las que trabajas, y especialmente con los niños, ¿no? Con los que tanto te vinculas. ¿Qué recursos, qué armas, qué herramientas empleas en tu día a día para una tarea tan ardua como educar en la emoción? Pues sobre todo la primera y más importante de todas las herramientas que utilizo es la regulación emocional personal. Para poder desarrollar esa tarea, lo primero es que tenemos que ser personas emocionalmente competentes. Si yo no tengo esos recursos personales, después no los puedo proyectar ni en niños, ni mucho menos en adolescentes o en adultos. Entonces, pues recursos de gestión emocional. Para mí, uno de la prioridad es estar en el mindfulness, una filosofía de vida, con unos recursos tanto formales como no formales en el día a día, que te ayudan a regularte, a estar presente, a tomar conciencia, a hacerlo desde una parte, desde tu propio centro, pero con mucha conciencia y con mucha humanidad. Uy, qué complicado me parece eso, Mari. Hoy a la velocidad a la que viajamos vitalmente. Sí. Vivimos en un tiempo pues estresante, ¿no? En un tiempo donde los estímulos son inmensos, tanto para nosotros como adultos como para los niños. Entonces, sin esos recursos donde tengas la atención puesta en el momento presente, la verdad es que en esta sociedad que premia tanto lo rápido, lo full, un coche, un ordenador, un móvil es mucho mejor cuanto más rápido es. Entonces, si no paramos en parar en esos momentos de aprender nosotros, igualmente enseñar a los niños, a las niñas, a parar, esos momentos de entrar en calma.
nos perdemos en esa cotidianidad llena de estrés, de prisa y de estímulos constantes, donde la atención se dispersa mucho, que es uno de los grandes problemas que encontramos a día de hoy, no solo en niños y adolescentes, sino esa dispersión, ¿no? Donde estamos en muchos sitios al mismo tiempo, con la multitarea, con muchísimos problemas a la hora de centrarnos, concentrarnos. Tienes el foco puesto principalmente en los niños, pero no son tu única, el único espectro, ¿no? con los que trabajas, sino que están los padres, están las familias en general, sean del tipo que sean, están los profesores. En todos ellos, ¿cómo ha ido también cambiando ese proceso de enseñanza y de aprendizaje con los años? Pues mira, realmente trabajo con todos los colectivos porque, como he dicho, una apasionada de la educación y yo creo que para mí es de gran importancia el poder trabajar con todos los colectivos dentro de la educación. El trabajar con niños y niñas, adolescentes, con familia, con profesorado, porque me da una perspectiva muy amplia de lo que realmente se cuece dentro de la educación. Entonces empezó siendo porque desde pequeña quise ser maestra, no sabía de qué, pero quise ser maestra. Con los años me di cuenta al conocer a mi profesor de filosofía que quería ser profesora de filosofía como él. Fíjate qué hermosa profesión, que para mí es la profesión más hermosa del ser maestra. Ser maestra, ser profesora, gracias Carmen. Y entonces ahí me di cuenta cuando empecé muy pronto a desarrollar mi papel como docente. Con adolescentes me di cuenta que los niños, las niñas, los adolescentes necesitaban recursos para poder desarrollarse, para tener una educación integral. Entonces empecé a investigar y había muy poco sobre educación emocional, sobre todo en educación. Y entonces eso dio a que en ese momento yo empezara a desarrollarlo en el aula, me dio muy buenos resultados y entonces empecé a soñar. Esto mismo que hago con adolescentes, me encantaría llevarlo con el profesorado. Que mis compañeros profesores también tengan estos mismos recursos, porque lo vi, para mí fue un cambio tan importante en ellos y en la relación de ellos conmigo y yo con ellos. Entonces, esto lo tienen que tener también mis compañeros. Y ahí fue cuando el cambio, ¿no? De salir de trabajar con adolescentes a trabajar también con profesorado, y al poco tiempo pues igual, empecé a soñar, esto también lo tengo que llevar a la familia. Y fue ahí como ya empecé a desarrollar pues programas de educación emocional dentro de las familias también. Además ha sido un área, ¿no?, en la que había un gran terreno por abonar, porque creo que es una de las grandes desconocidas, esta educación emocional. Hablaremos también de ese congreso en el que estáis trabajando ya, que se va a celebrar en los próximos días, y precisamente al hilo de esto, que va enfocado no solamente, pues, entiendo que a padres, a madres, a familias, a profesores, visteis esa necesidad, ¿no?, de poner en marcha una iniciativa que reúna a un gran elenco, ¿no?, y a un gran espectro de profesionales vinculados con la educación emocional, precisamente para esto, ¿no?, para traer a tierra todo ese tipo de conocimiento en el que estáis trabajando. Totalmente, porque desde ACEDEM, desde donde promovemos el congreso, el segundo congreso de educación emocional, es un modelo. Proponemos o incluso investigamos desde dentro de la propia asociación un nuevo modelo, ¿no?, de educación, donde la educación emocional tiene un papel muy importante, ya que esto no lo encontrábamos. Justo ayer hablaba con una inspectora de educación en Madrid y decía, pues ya en Andalucía estáis dando pasos muy importantes que aún en Madrid no tenemos en cuanto a la educación emocional. Cómo incluirla dentro del aula, porque la educación integral en los coles, en la familia, no solo puede ser intelectual, sino también tenemos que fijarnos en la parte mental o intelectual, que ya lo hacemos desde siempre, pero también la emocional, la espiritual, también la corporal, que se nos olvida mucho. Y si no trabajamos la parte corporal, no podemos trabajar lo emocional. Y si no trabajamos lo relacional, ¿dónde queda la educación sin trabajar la parte relacional de unos con otros? Y esa parte de PNL, que lo veía también ahí, ¿no?, en la entrada de tu casa, de este despacho en el que nos estás atendiendo hoy. Hay que reprogramarse tanto lingüísticamente. Totalmente. Para mí la PNL, la programación neurolingüística, fue pues el mayor descubrimiento, porque fue con 20 años cuando empezó a llamarme mucho la atención, y entonces ahí encontré los primeros recursos, las primeras claves para trabajar con los alumnos en el aula. Fue un cambio de paradigma para mí tremendo. ¿Llevas cuánto? ¿Un par de décadas?
Sí. aproximadamente dedicándote a la educación emocional y de compartir todo este tipo de aprendizaje y de enseñanzas con... ¿Qué ha sido lo más llamativo que te has encontrado en cuanto a casos, a situaciones, a problemas, a hándicaps a los que te encuentras en el aula? En el aula, sobre todo, teniendo en cuenta en ese transcurso, esos 20 y tantos años que llevo en el aula, sobre todo el cambio, ¿no? El cambio, ¿no? Sobre todo los niños, como comentábamos, el tema de la atención, el estar muy disperso, el estar estresados, que eso no lo encontraba. Hace 20 años yo no encontraba a esos niños en edades tan pequeñitos estresados, ¿no? O por ejemplo, una niña, ¿no? Con 5 años, ¿no? Ser conscientes, ¿no? De que los recursos que está aprendiendo sobre gestión emocional los quiere llevar a casa, a la familia, porque se da cuenta, palabras suyas, ¿no? Necesito llevarme... Tenía unos tarritos de semillitas donde les indicaba un poco de manera más material cómo funcionan las emociones, y me dijo, oye, yo me puedo llevar el tarro de las semillitas de la alegría porque a mi madre le hace falta mucho. Ah, curioso. Entonces fue como, al final, reflexionando ya a solas con la niña, fue como su mamá necesitaba calma, necesitaba recursos para gestionar sus propias emociones, ¿no? Entonces eso hace 20 años no lo encontraba. Bueno, y ¿no? como un niño de esa edad se da cuenta de ese tipo de situaciones y de circunstancias. Claro, el querer llevar esos recursos, ¿no? Que incluso pues un chico de 14 años me decía también en el aula, introduciendo la educación emocional, ¿cómo nadie hasta ahora no me habló de esto? ¿No? Maravillado, su cara no se me olvidará, ¿no? Con la boca abierta. ¡Ah! Por favor, ¿cómo nunca nadie me habló de esto? De que yo tenía emociones y de que se podían regular. Y cómo esto yo lo puedo llevar también con amigos en casa, mi familia también lo necesitan, ¿no? Entonces, ese asombro me maravilla, ese asombro de los niños, de los adolescentes, me maravilla cuando se encuentran con esos recursos que ellos, algo que iban sintiendo de siempre, pero que no sabían nombrar y que no sabían qué hacer con eso. Y de cómo le pones nombre, ¿no? O le encuentras explicación a ciertos comportamientos o, bueno, a ciertas circunstancias vitales a las que te enfrentas. Oye, porque al final tienes, como digo, el foco puesto en los que van a ser los adultos en potencia del mañana. Así es. Ellos necesitan, lo primero, el autoconocimiento, siempre digo, ¿no? Por muchos recursos, por muchas estrategias que tengamos, que Internet está lleno de recursos, de estrategias, si no hay un proceso de autoconocimiento, todos esos recursos no valen de nada. Uh-huh. Has mencionado a ASEDEN, eres vicepresidenta de ASEDEN. ¿Qué hace esa asociación? Pues mira, ASEDEN es la Asociación Española de Educación Emocional, que varias personas comprometidas con la educación pues decidimos unirnos para apoyarnos, ser un grupo de apoyo donde personas que trabajamos en educación nos sentíamos solos, ¿no? Y solas. Y ASEDEN es una organización que apuesta por un modelo educativo basado en la educación integral, en la cooperación, en el respeto, en los buenos tratos. Y lo que hacemos es desarrollar esos modelos para llevarlos a todas las áreas, no solamente a educación. Uh-huh. También a empresas, también la llevamos a salud, en el ámbito de hospitales, por ejemplo. También lo llevamos pues a ámbitos como el deporte, que es tan necesario. Lo que surgió siendo una necesidad de docentes que nos sentíamos un poco solos ahí en el aula desarrollando esos programas de educación emocional, pues ha ido creciendo y queremos pues una apuesta por un modelo educativo muy respetuoso. Bueno, y precisamente de esa apuesta surgió la primera edición de este Congreso de Educación Emocional. Y bueno, estamos a las puertas de una segunda edición, ya hemos visto en redes la convocatoria. Explícanos quién puede acudir, qué se va a ver en Carmona ese día 21 y 22, si no recuerdo mal, de septiembre. Uh-huh. Pues mira, el segundo congreso, igual el año pasado en el primer congreso basamos la idea del congreso en que no solo para familias y docentes, sino también para terapeutas, personas que acompañan en procesos, psicólogos, educadores, va destinado a toda la población en general, todas las personas que tengan la misión, que somos todos, de acompañar a personas en nuestra vida, ¿no? En el primer congreso nuestro lema fue pues obtener recursos y comprensión de la importancia de la educación emocional. Y en este segundo el lema es mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro, ese autoconocimiento que te comentaba, para conocer cómo somos, para aprender a regularnos, para poder relacionarnos.
Entonces tenemos un cartel que de verdad que me emociona muchísimo, me va a costar mucho no emocionarme hablando contigo cuando hablo de Javier García Campayo, que es una eminencia en temas de atención y compasión. Tenerlo en el Congreso en Carmona es un privilegio, poderlo tener en persona y aprender de él. También tenemos a Carlos Odriozola, que nos va a hablar de humanización, que también es uno de los grandes referentes en España sobre educación emocional, sobre humanización, y nos va a hablar sobre cómo humanizar en el aula, en la familia. Qué cosa tan bonita y tan importante, tan necesaria que se nos ha ido olvidando. Uh-huh. Bueno, vamos a dejar en la parte baja del podcast todos los enlaces para que quien quiera más información en torno al Congreso, pues aparte de seguiros en vuestras redes, pues que entre en la página web y que sepa que quedan escasos días también para poder hacer la reserva de plaza. Mari Carmen, ¿cómo nos enfrentamos mujeres y hombres a las emociones? Si la pregunta es si nos enfrentamos de forma diferente, Carmen, sí. Pues sí, totalmente nos enfrentamos de forma diferente. De hecho, también en el Congreso tenemos a Ray Crespi, que nos va a hablar de las nuevas masculinidades, que es tan necesario esa parte emocional en los hombres, que se atrevan, ¿no?, a experimentar y también después a mostrar esa parte que les cuesta tanto mostrar, su emocionalidad. Los hombres, mira, cuando trabajo en escuela de adultos, que es una parte que me gusta muchísimo con ese colectivo, con personas mayores, ahí es donde soy más consciente de la diferencia tan grande, tan abismal que hay entre las emociones, cómo se sienten, cómo se regulan a nivel personal en hombres y en mujeres. Sobre todo cuando trabajo con mujeres de 80 años, 70 años, y incluso dicen, ellas solo tienen permitido sentirse tristes y no enfadadas, ¿no? Fíjate. Y los hombres sí tienen permitido sentirse enfadados, pero nunca tristes. Fíjate desde ahí, ¿no? El tomar conciencia a ellas mismas de que todas y cada una de las emociones son necesarias, son naturales y se pueden sentir y se pueden mostrar. Bueno, y cómo se nos ha ido lastrando, ¿no?, culturalmente en torno a también esos patrones emocionales. Totalmente, pero a día de hoy sigue siendo así. Por eso es tan importante, ¿no?, esas propuestas de las nuevas masculinidades, donde el hombre también muestra, donde el hombre también siente alegría y siente tristeza y puede sentir o no sentir enfado, pero no es algo que llevamos en la mochilita y que pierden tanto, ¿no? ¿Qué se nos da peor emocionalmente? Pues depende mucho del carácter de la persona, pero creo que de las que más nos limitan son las pertenecientes al miedo. De la familia del miedo, la ansiedad, el miedo, nos cuesta muchísimo. Esas son las que más nos cuesta, porque están las del enfado también, la rabia, la ira, pero creo que a día de hoy las del miedo son las que más nos atrapan y las que más nos dificultan el día a día. Incluso el estrés también, que está muy presente y hace que nos perdamos miles de historias y de momentos y la vida incluso, pero aún así creo que el miedo es muy potente y necesitamos muchas claves, muchos recursos para aprender a regularlo, a sentirlo y a no tenerle miedo al propio miedo, que a veces ese es el problema. Decías tú, ¿no?, que al final trabajas con un sinfín, ¿no?, de colectivos, desde los más pequeños, adultos, madres y padres, docentes, empresas. Me parece también muy interesante, ¿no?, la parte deportiva, que te hemos visto ahí con algún que otro equipo de fútbol, en fin, colectivo deportivo. Llevar las emociones también al terreno de juego, importante también. Fíjate, claro, totalmente importante. Yo soy una apasionada del fútbol también. Desde pequeñita ahí tengo esa parte de mi familia y bueno, todos y todas sabemos en el deporte lo importante que es, ¿verdad? Ya decía estos días atrás Carlos Alcaraz, ¿no?, que cómo necesitó en estos días tener esas competencias emocionales para haber dado más de lo que él pudo dar, ¿no? Qué necesario en cualquier deporte. Si yo hablo del fútbol, que es el deporte que me gusta, pues igualmente desde pequeños los equipos de niños que hay, ¿no?, en la parte rural, qué necesidad de introducir esas competencias emocionales dentro del deporte, ¿no? Porque como decíamos, ¿no?, la parte emocional, si el físico puede estar muy bien, la parte estratégica puede estar muy bien, ¿qué pasa con la emocional? Porque fíjate, la parte emocional es clave.
si la emocional, la física y la estratégica no valen de nada, porque las emociones son tan potentes que tienen la capacidad de anularte, de secuestrarte y hacer contigo pues lo que a las emociones les apetezca. Uh-huh. Enganchó precisamente porque no solamente en el deporte, sino en el día a día, ¿no? Lo hablamos al principio, en una sociedad que va eminentemente rápido, que tenemos referentes a golpe de clic en redes sociales, que, bueno, pues nos están vendiendo motos continuamente, ¿no? De cómo ganar 10.000 euros en un mes, de cómo hacer, tener un físico potente, de cómo estar, cómo se genera también esa... ¿Y cómo se controla o cómo se limita esa frustración? Cuando realmente hay mucha gente joven que se pasa muchísimo tiempo en el móvil y que paradójicamente pues son los referentes que están teniendo. Claro, mira, la cultura de lo fast, ¿no? Que lo fastidia todo, de hecho, de lo rápido, de lo urgente, de lo inmediato, a un botón de clic ya lo tengo, y eso lo están sufriendo mucho los adolescentes, ¿no? De ver cómo en segundos tienen en casa pues un pedido, lo hacen en segundos, en menos de 24 horas ya lo tienen. Esa frustración, esa capacidad de tolerar la frustración es algo que estamos viendo muchísimo en adolescentes e incluso en niños. Pero insisto que es una emoción legítima, igualmente legítima, igual que todas, y que la tenemos que sentir, pero los adultos no tenemos las estrategias suficientes, primero para gestionarlas nosotros y después para enseñarlos a ellos a regular la frustración, porque se entrena. Yo siempre digo, las emociones son naturales y necesarias, pero la buena noticia es que se pueden entrenar, incluida la frustración. Pero ¿qué familia, ¿no? O qué adultos somos los que tenemos esos recursos para poder gestionar la frustración, acercar la frustración a los niños y a las niñas y a los adolescentes? Porque si carecen de esos recursos para entrenar su propia frustración, entonces ahí sí que viene el problema. ¿Qué sueles trabajar con los padres? Cuando te llegan posiblemente padres, que habrá muchos en este tipo de situaciones donde, bueno, pues por la propia inercia de la sociedad y la velocidad a la que vamos, pues no tienen, ¿no?, esas herramientas ni esos recursos para enfrentarse a muchas de las situaciones que están viviendo con sus hijos. Pues mira, sobre todo dos conceptos muy importantes con la familia. Dos conceptos muy importantes. Una es, son recursos para que sepan acompañar, para que puedan acompañar a sus hijos. Porque a veces cosas tan elementales como eso, el cómo acompañar, cómo dirigir. Y yo siempre ahí les pido, ¿qué quieres tú conseguir? Cuando tu hijo tenga 25, 30 años, ¿qué quiere? ¿Cuáles son los objetivos que tiene? ¿Cuál es la finalidad? Si los recursos que estás utilizando a día de hoy te valen para conseguir ese objetivo. Porque los objetivos como padre, como madre varían de una persona en otra. Entonces, vamos a plantearnos cuáles son esos primeros objetivos que tienes tú. ¿Prefieres tener hijos que sean muy inteligentes, que sean hijos que consigan, pues por supuesto, tener éxito en lo laboral? Todos los padres queremos que lo tengan, pero también te estás encargando de darle esos recursos para que sean también buenas personas, para que tengan valores, para que tengan un desarrollo íntegro como personas y que sean emocionalmente competentes. No felices, sino emocionalmente competentes. Porque quizás pueda ser la primera puerta para conseguir esa felicidad. Totalmente. Quería preguntarte la importancia del autocuidado. Claro, el autocuidado, cuando hemos hablado de autoconocimiento, vienen de la mano. Porque sin autocuidado no podemos proyectar en los demás, no podemos proyectar en nuestros hijos, en nuestras relaciones, no podemos proyectar esa emoción, el ser emocionalmente competente, una persona íntegra. Entonces, en el día a día, si yo no me entreno, ¿no?, emocionalmente, si me entreno físicamente, si no me entreno, si no me cuido, ¿cómo quedan las relaciones? ¿Cómo me relaciono cuando mi autocuidado no está presente? Yo estoy igual, me relaciono igual con las personas en el día a día cuando me cuido que cuando no me cuido. Me relaciono igual desde el miedo que desde la alegría o desde el enfado. Me relaciono de igual manera desde el enfado con mis hijos, con mi pareja. Me relaciono de igual manera cuando estoy enfadada que cuando estoy en calma. Entonces, tomar conciencia de cada una de esas emociones para saber cómo me estoy relacionando. Tomar conciencia simplemente en ese autocuidado diario, porque yo puedo estar enfadada, puedo estar triste, pero cuando me relaciono, desde dónde lo hago, tomo conciencia si me tengo que retirar, me tengo que apartar un poco o seguir. ¿Qué recomendarías para hacerlo? Es decir, ¿qué pautas podríamos darnos para reservar esos pequeños
5, 10 minutos diarios que tenemos todo el mundo para pararnos desde la calma y mirar quizás un poquito más al interior y desarrollar ese tipo de emociones, que ahora te preguntaré también cuáles serían las necesarias para ser una persona emocionalmente competente. Pues mira, tenía un profesor que me decía siempre que café solo para todos no, para todos y para todas no. Porque ¿cuáles son los recursos que a mí me ayudan a ese autocuidado? Pues mira, yo te puedo decir los que a mí, como Mari Carmen, ¿Te funciona? me funciona. Pero eso, por supuesto, a mi marido, a mis hijos, no les funciona. Entonces, de ahí el autoconocimiento. A mí me funciona hacer deporte por la mañana temprano. A mí también. Somos de cronotipo matutino. Me funciona dormir más de 8 horas. También. Me funciona, Bueno, pues, qué importante es el descanso. el descanso. Una comida saludable para mí es prioritario. También mucho la atención plena. Para mí es una filosofía de vida. No es decir que a veces familias me dicen, pero otra cosa más a incluir en el día. Vale. Es una filosofía de vida. Entonces, incluir la meditación, la atención plena, la conciencia, para mí es la base. Eso para mí es autocuidado. Es incluirlo en la vida, ¿no? Incluirlo en la vida de manera natural. El autocuidado puede ser tomar un café con una amiga. El autocuidado puede ser tiempo de lectura. Para mí es importantísimo tiempo de lectura o tiempo de calidad y con la familia. Pero hablábamos también, ¿no? Y vuelvo a lo de antes, es que continuamente hay tantísimos inputs a día de hoy que nos sacan realmente, ¿no?, de esa situación, que tenemos que ser plenamente conscientes de que tenemos que estar luchando, ¿no?, en ese día a día continuamente. Y cuando somos adultos, porque somos adultos y tenemos muchísimas responsabilidades, y cuando son niños, pues porque aún son niños. Pero qué importante, desde la base, para ir construyendo un poquito la pirámide hacia arriba. Totalmente. Tenemos que poner mucho el foco en el autocuidado, en la conciencia, el cómo quiero, desde dónde quiero vivir, ¿no? Desde el estrés, que también es una elección, o desde ahí. Y para eso es necesario mucha conciencia. Totalmente. Bueno, tenemos aquí, ¿no? Otra de las cosas que quería hablar contigo es porque en las últimas semanas hemos visto en redes, ¿no?, esa presentación de tu libro, que ahora me contará, porque lo vemos ahí como parte de un todo. ¿Desde qué emociones estamos educando? Háblame de este libro también, Mari. Pues bueno, este libro surgió en el primer Congreso de Educación Emocional, donde la editorial, el hilo de ediciones, pues se le ocurrió la genial idea de editar varias conferencias que surgieron del primer congreso. Y para mí es un sueño, porque no tengo en mente un libro, pero no pensaba que llegaría de esa manera, ¿no?, tan bonita. Y digo tan bonita porque mi libro está incluido dentro de una colección donde están los padres de la educación emocional, esos que todos hemos leído desde hace años como referencia bibliográfica necesaria. Rafael Vizquerra, que tiene más de 100 libros publicados sobre educación emocional en todos los ámbitos. Entonces, el ver mi libro incluido ahí para mí es una maravilla. O Begoña Ibarrola, que tiene 250 libros publicados para todos los ámbitos. Pues igualmente, o Alma Serra, que es mi gran maestra también. El estar incluida dentro de esa colección es maravilloso. Entonces, el poder ofrecer, una reflexión, que al fin y al cabo mi libro es una reflexión donde acerque a la familia, al profesorado, porque al fin y al cabo es una reflexión, a reflexionar sobre sus emociones, sobre qué quiero hacer con esas personitas que tengo delante en el día a día, con las que me relaciono, y qué pretendo, qué objetivos me marco y desde dónde lo estoy haciendo, pero desde dónde lo puedo hacer también. Qué interesante. Mari, no quiero que se me olvide que te preguntaba antes por cuáles son las emociones que realmente, ¿no?, nos hacen o nos debieran hacer emocionalmente competentes, según tú. Muy buena pregunta, Carmen, porque para ser emocionalmente competentes necesitamos todas y cada una de las emociones, tanto las agradables como las desagradables. Todas y cada una de las emociones son necesarias y todas son funcionales.
la importancia de sentir y aceptar cada una de ellas, ahí está el valor principal de no huir, de no quererlas reprimir, o de que eso hacían mucho los hombres, también las mujeres, dependiendo de cada emoción, porque sentirlas las sentimos, por mucho que queramos negarlas, esconderlas, taparlas. Las emociones están para ser sentidas, no están para reprimirlas, ni tampoco está para lo contrario, yo digo incubarlas, que es pues sentarme en la emoción y pasarme el día diciendo que estoy triste, lo mal que estoy, ¿no? Hay que transitarlas. Entonces hay que transitarlas, transitar la emoción, cada una de ellas, se presente la que se presente, porque las emociones, como decía Rumi en el siglo XIII, son un guía del más allá. La emoción te va a dar la respuesta para poderte adaptar al contexto en el que estás viviendo en ese momento. Entonces, sea culpa, sea estrés, sea ansiedad, sea pena, sea duelo, sea pena, la que sea, todas son necesarias, acéptala y aprenda a transitarla. Pero hay que saber escuchar, que a eso nadie nos enseña, el mensaje que me trae cada una de las emociones. Y entiendo porque al identificarlas en situaciones parecidas y en contextos similares, pues ya sabemos quizá también nosotros cómo debemos responder o cómo podemos actuar. Totalmente. Y a veces hay que estar en tristeza y a veces hay que estar mal o hay que estar enfadado. A mí mi hijo muchas veces me dice: mamá, pero si eres la entrenadora de emociones, ¿por qué te enfadas? Porque hay que enfadarse, porque la emoción del enfado también tiene una misión importante. Pero lo importante es saber, no solamente tener los recursos para cada una de las emociones, porque cada una tiene unos recursos, ¿no?, para poderlas gestionar. No solo tener los recursos para gestionar cada una de ellas, sino también saber aceptar que es el momento de estar mal, de estar triste, de estar enfadado. Y conociéndote a ti misma, sabe qué te funciona en ese momento de enfado, para no meter la pata. ¿Debiéramos saber también cuál es nuestro eneotipo? También. Si hablamos de eso, no terminamos, Carmen. Investigar sobre eso, porque encontraríamos también quizás muchas de las respuestas a muchas de las situaciones, ¿no?, de nuestro día a día. El autoconocimiento, Carmen, el conocer nuestro carácter, nuestra personalidad. Cuando con mi hija adolescente tenemos problemas de comunicación, ella necesita hablarlo en el momento porque su carácter le pide hacerlo ya, y por mi carácter me pide esperar espacio y tiempo. Entonces, cuando tú no conoces el carácter de la persona con la que te relacionas, es muy poco probable que haya ahí una gestión emocional adecuada. Entonces, ahí, el carácter, el eneatipo, el eneagrama, tan necesario ese autoconocimiento para podernos gestionar. Qué importante eso. Yo te emplazo otro podcast en el que hablemos del eneagrama y podamos sacar a la luz las distintas versiones y las distintas formas también de encarar la vida según el eneatipo, ¿no?, en el que te encuentres. Estás en La Antejuela. ¿Qué tipo de servicios, recursos ofreces desde tu centro? Pues desde mi centro trabajo con niños, adolescentes, con familias, con personas también a nivel individual que quieran dar un paso en su desarrollo personal. Personas que encuentran en el día a día, no encuentran los suficientes estímulos para sentirse bien consigo mismas, que necesitan pues un chute de energía para sentirse plenas, ¿no? A veces también para pararse. Para pararse. Qué importante. El revisarse, qué estoy haciendo para mejorar, para encontrar una mejor versión de uno mismo. Entonces, pues desde empresarios, deportistas, personas, amas de casa, da igual, todas las personas que sientan emociones, que creo que no nos libramos ninguna, pues son bienvenidas aquí a mi centro. ¿Algún caso por no sé si por difícil llamarlo así, o por la situación previa con la que venía esa persona, tanto adulta como profesor, como niño, que te haya marcado en este tiempo? Pues lo que más me marca, quizás sea también por experiencia personal, son los temas de duelo. Soy experta en duelo infanto-juvenil y de adultos, entonces esa parte, sobre todo en el caso de un niño que perdió a su papá en 2 días, de tema de duelo infantil, ese tema me toca bastante, pero me siento muy satisfecha cuando concluye el trabajo, porque con el tema de la muerte tenemos también, y el tema del duelo tenemos mucho trabajo por hacer. Me encanta acompañar a personas que están en situaciones de duelo. Qué difícil momento también ese, y sí, tener la valentía de afrontarlo, sí, que a veces se intenta pasar, ¿no?, un poco ahí de puntillas a intentar pasar ese tiempo, cuando tú dices, ¿no?, hay que transitarlo y hay que transitarlo conscientemente.
Y qué complejo es también con niños, ¿eh? El tema del duelo, y las familias no estamos preparadas para enfrentarnos a esos temas. De ese tipo. Esa pérdida, ¿no? ¿Cómo ha sido compartir escenario con Pedro García Aguado? Pues Tan bueno, ha televisivo. sido y sigue siendo, ¿no?, un placer, porque Pedro Aguado es maravilloso. Él se dio cuenta, como decimos, dentro del desarrollo integral como persona, él se dio cuenta en una formación que yo impartía y él estaba como alumno, que nadie, como me dijo este adolescente con 14 años, oye, es que he pasado por muchas terapias y nadie me habló de mis emociones. Le preguntaba en esa formación qué estás sintiendo en este momento y me dijo, no tengo ni idea. Entonces quiero ahora mismo ponerme en marcha a entrenar mis propias emociones. Y fue así como él empezó a entrenarse conmigo a nivel personal, y desde ahí pues sacamos un programa de conferencias y de talleres para acompañar a familias también. Tuviste la ocasión de compartir con él también por aquí cerca, ¿no? Estuviste, no recuerdo si era en la Antejuela, donde Sí, estuviste, en la Antejuela. en la caseta. Sí, en la Antejuela hemos estado un par de veces. Éxito una vez absoluto. Totalmente un éxito, porque está en televisivo y ahora pues bueno, mucho más, acompañando a familias y también acompañando a deportistas, porque esa faceta otra que tiene él como deportista también fue una maravilla, encontrar a todas las categorías de fútbol local, encontrarlas allí reunidas para recibir recursos, ¿no? Para recibir recursos, donde él como deportista es una persona muy, muy válida. Bueno, y además un referente, y al final es una forma, como decías tú y mencionabas antes al Carab, de visibilizar que también a los grandes les pasan este tipo de cosas y tienen que reaprender o aprender a gestionar esas emociones. Totalmente, y nunca es tarde. Yo siempre digo, con 80 años, como le digo a estas personas en escuela de adultos, ¿no? Las personas mayores, o a él, ¿no?, cuando acude a mí, ¿no?, con la edad que tiene, después de tantas vivencias, tantas experiencias, siempre se puede entrenar las emociones. Siempre, nunca es tarde para aprender a entrenar las emociones. Desde luego, fíjate, en su vida, Pedro, la de las circunstancias y de terapias que ha tenido, y hasta ahora no se acercó, ¿no?, en este momento de hace 2 años, a la parte emocional. Qué bien, qué bueno, y además que haya sido alumno tuyo y que ahora tengas la oportunidad de compartir escenarios con él. Mari, vamos a terminar el podcast y te voy a hacer 3-4 preguntas muy reflexivas y que quiero que me contestes de forma rápida. ¿De quién es la opinión que más te importa? De mis hijos, totalmente. La de mis hijos, y me pongo a pensar, no encuentro a nadie más. ¿Se la sueles pedir? Sobre todo me la suelen dar cuando me ven que no tengo los pies en la tierra. Entonces yo siempre digo, sobre todo mi hija es mi gran maestra. Me la dan cuando me ven que me disperso mucho. Entonces esas son las que más me recolocan. ¿En qué inviertes el dinero? En mi desarrollo personal, en formarme continuamente, es otra de mis grandes pasiones, en formarme. El año pasado volví a empezar una formación de 3 años en Gestal, no paro de formarme, pero lo hago para ofrecer mejores servicios, pero también porque soy una apasionada del desarrollo humano. ¿Qué te motiva cada mañana? Acompañar a personas a que tengan estrategias para vivir de una manera más íntegra y con más desarrollo personal. Pasado el tiempo, ¿qué proyecto te gustaría cumplir o te lamentarías si no lo hubieses cumplido? Pues creo que eso ya lo he cumplido. Llevan varios años preguntándome eso, y creo que sigo afirmando y reafirmándome en que ya he cumplido lo que perseguía, es llevar la educación emocional a todas las áreas. Yo creo que ya me podría ir en paz, porque tengo lo que quería, el desarrollar la educación emocional en todas las áreas, acompañar. Me gustaría que también, para concluir, tuvieras esa reflexión final para todos aquellos, pues padres, madres, aquellos niños que también te puedan escuchar, aquellos adolescentes, aquellos deportistas, aquella gente de empresa con necesidades, aquellos autónomos que tenemos que gestionar tantas cosas a diario. ¿Cuál sería la reflexión final de Mari Carmen Díaz en torno a toda esa competencia emocional de la que hemos hablado? Pues seas mamá, papá, docente o persona, se puede entrenar ser emocionalmente competente. Es entrenable, tengas la edad que tengas. Pues vamos a terminar, si te parece,
firmando una de las tarjetas con la que vamos a recibir a todos nuestros invitados. Prados, el podcast, y quiero que me dejes por aquí tu frase como primera invitada, tu nombre como primera invitada, y aquí va a ser esa frase reflexión final con la que tú quieras terminar. Muchas gracias, Carmen, ha sido un placer. Gracias a ti por acompañarnos. Léela, Mari. Ser un papá, mamá, docente o persona emocionalmente competente se puede entrenar. ¿Te ayudo? Gracias. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Qué bien. Gracias. Qué bonito. Me ha gustado mucho, Carmen. Lo hace súper bonito. Madre mía, eres